con los televidentes, por supuesto, también. Muy bien. Bueno, tenemos un nuevo ajuste de tarifas. Bueno, todos los años en enero o en febrero ahí se adecuan las tarifas. Las tarifas públicas en general han, por lo menos desde 2007 para acá, han bajado considerablemente en términos reales en el promedio de ellas, o sea, con bajas muy significativas como las de Antel y de todos, en realidad todos los servicios públicos han bajado en términos reales, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que han crecido por debajo de la inflación. Que por debajo del resto de los precios, digamos que el promedio del resto de los precios. Ahora, por debajo del resto del precio, o sea, en realidad aumentando la capacidad de compra de esos servicios públicos por parte de aquellos que tienen ingresos fijos como los trabajadores y los pasivos. Claro. O sea que no hay ninguna novedad en que en enero o en febrero se ha tomado las dos fechas como para poder ajustarlo. Pero ¿cómo es que se va a subir? Porque Tabaré Vázquez, que lo habló en la bancada del Frente Amplio, dijo que pague más el que tiene más. No, bueno, yo realmente me asombra de que se haya centrado tanto en eso. A mí porque lo comenté en algún momento como uno de los ejemplos de qué es lo que habíamos hablado con Vázquez. Vázquez lo que hizo en la charla esa, que fue una charla informal, pero lo comentó como un ejemplo de políticas de seguir profundizando lo que el programa del Frente Amplio, lo que los compromisos electorales tienen de favorecer a aquellos que tienen menores recursos. Comentó sobre dos tarifas, sobre el ajuste de dos tarifas. Una de ellas era la del agua, que ya existe una tarifa diferencial, pero acá se va a priorizar el beneficio para aquellos que consumen menos agua, asociando el menor consumo con menores elementos de confort que tenga el hogar. Y entonces se va quizás a abrir más las distintas categorías. Él, por ejemplo, mencionó, pero lo que me extraña es que se le dé tanta importancia a esto, de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15, y esas metros cúbicos estoy hablando, y esas tres categorías de consumo son las que van a tener menor precio de consumo de agua. Y el otro ejemplo, que quizás sí es un poco más novedoso, existe un subsidio cruzado entre los combustibles a favor del supergas en general, porque se entiende que el supergas es para consumo también de los hogares, de las tareas más propias del hogar, o sea, para calefaccionar y cocinar. Sí. Pero el tema es que el supergas se envasa en tres tipos de envases, por lo menos. El de 3 kilos, la garrafita de 3 kilos, que es muy popular y por lo tanto es de las familias de bajos ingresos, es quizás lo que más utilizan. La garrafa de 13 kilos, creo que es, sí, que la utiliza mucha gente. Y garrafas grandes de 45 kilos, que son de usos más específicos. Calentar la piscina era el ejemplo que se ponía. Yo lo dije eso y me ha caído un pueblo con este. Pero bueno, sí, pero ese tipo de ejemplo, eso no es un consumo familiar de hogares de bajos ingresos. Entonces, que se esté subsidiando el precio del gas que se envasa en ese tipo de consumo, para ese tipo de consumo, bueno, no tiene sentido y se va a concentrar el subsidio en la garrafa de 3 kilos. Veremos, la verdad que no fue un detalle porque no fue una noticia, fue un comentario sobre cómo se estaban haciendo algunas cosas. Por ejemplo, yo le di mucho más importancia que dentro de ese mismo comentario de cómo se estaban haciendo las cosas, anunció de que el Consejo de Ministros se va a reunir mensualmente en el interior y va a permanecer más de un día, porque es necesario el contacto con la gente, explicarle a la gente, por ejemplo, este tipo de medidas, qué impacto tienen. Pero él ni comentó el impacto, ni habló de cifras, ni habló de fechas. Y habló de los combustibles, porque ayer Búsqueda en la portada No, lo para que nada. frenó la suba de combustibles. No, para nada habló de eso. Eso es un comentario que me extraña incluso porque el ministro de Hacienda y la ministra de Industria, cuando concurrieron a la comisión, ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Industria, que concurrieron a la comisión de Hacienda del Senado para tratar el proyecto de capitalización de ANCAP, lo que dijeron es que no iba a haber aumento de combustibles, no iba a haber modificación del precio de los combustibles en enero. Se va a mantener el precio actual, las otras Eso tarifas. fue lo que dijo. En este caso se está manejando que sí suban cerca de lo que es el IPC, ¿no? Eso es lo que se está... Lo que sí digo, hasta ahora han crecido siempre por debajo del IPC y eso es un tema significativo de cómo han de alguna manera colaborado en la lucha contra la inflación, pero también aumentando la capacidad de compra de los hogares, y es muy significativa. Yo lamentablemente no traje un cuadro que lo voy a utilizar seguramente en la discusión del 2 de enero, de cuántos litros de combustibles se podían comprar con los salarios en el 2004
y cuántos litros de combustible se pueden comprar con los salarios en el 2014. Ahora que hablo del 2 de enero, desde hoy nos hacemos una pregunta que tiene que ver con el momento en que Astori decía que la capitalización de ANCAP se debía votar lo más rápido posible, con cierta premura antes que termine el año, pero se va a votar ya ha entrado enero. ¿Nos puede explicar qué es lo que cambió? ¿Cómo cambia la relación de ANCAP en cuanto a su balance, capitalizándose en enero o antes del 31 de diciembre? Sí, es muy oportuno eso y si me permiten voy a caer en alguna explicación técnica. Mi carácter de contador, aunque ya estoy jubilado, ejercí bastante tiempo la profesión. Y quizás por eso estoy en este momento trabajando como legislador y en los temas económicos. El balance al 31 de diciembre es una foto que se refleja la situación al 31 de diciembre, como en todas las empresas. Sí. Por lo tanto, era muy importante, es muy importante para ANCAP que en su estados contables figure que en lugar de tener un patrimonio de 200 millones de dólares y un endeudamiento de 2.000 millones de dólares, la relación es 10-1 entre pasivo y patrimonio, es una relación mala, que puede dejar de ser sujeto de crédito por parte de organismos internacionales o calificadoras de riesgo. Y se está buscando además un crédito, justamente. Esta solución lo que hace es sube el patrimonio de ANCAP a 822 millones de dólares y baja su pasivo en 622 millones de dólares. La relación pasa de 1,5 a 1. Cambia radicalmente la situación. Por eso se quería hacer para que figurara en el balance. Sí. ¿Qué pasa si nosotros lo votamos el 1, el 2, el 3 de enero? Lo vamos a votar el 2, digo, pero no es una fecha, no hay una fecha. Apareció una fecha del 5 de enero que no sé realmente por qué se puso el 5 de enero, pero es no hace a una fecha indeterminada. Las normas internacionales de contabilidad, que todo ente importante como es una empresa como es ANCAP tiene que hacerla, lo mismo que las normas internacionales de auditoría, especifican que hay una nota, todos los estados contables deben ser acompañados de notas explicativas de esos estados contables. Y hay una que es obligatoria, que es la número 10, que establece que todos los hechos significativos posteriores al cierre que afecten la realidad de la empresa deben ser revelados en esa nota contable. Ajá. Entonces, si yo estuviera en el cargo de contador de ANCAP, el contador que prepara el balance que va a firmar el directorio, en cuanto me entero que la ley está aprobada y que el patrimonio ANCAP pasó de ser 200 millones de dólares a ser 822 millones, es un cambio significativo que debo revelarlo y que en este caso favorece. No entra en el balance, digamos, del 31, pero sí en esa nota adjunta que rápidamente verá cualquier organismo internacional. ¿Por qué no se dijo antes esto? Y esta semana estaba buscándose el voto de Fachelo, tratando de porque es importante que estuviera, en el balance. Cuanto antes mejor. Es importante, cuanto antes mejor, obviamente, porque los tiempos corren, o sea, no todo el mundo en enero son vacaciones en enero, o sea, hay organismos internacionales que en enero están con frío en enero y pueden estar mirando algún ¿Malán llega? Es la gran pregunta. Sí, creo que ya debe estar, hoy es 31, yo ya ¿llegó? Con estos días de locura ya he perdido llegaba a las 4 de la mañana, ya está acá, sí, y lo que pasa es que recién... Tienen todos el itinerario por las dudas para que no falle, lo están llamando. 24 horas después, según el reglamento, se puede convocar una sesión. Llegó, la producción nos confirma que ya llegó. Que llegó, o sea que 1 de enero a la noche... y aclaro que también, ¿por qué a las 9 de la noche? Bueno, porque hay muchos compañeros del interior y fundamentalmente, y esto es también un recordatorio de lo que está pasando en el litoral, en el norte del país, pero en particular en el litoral, tienen que viajar, obviamente están en sus departamentos, quieren quedarse en su departamento para colaborar con las tareas que todos los organismos públicos y privados están realizando de ayuda a los evacuados. Algunos de ellos incluso también son evacuados. Claro, y sábado de mañana entonces se vota la capitalización. Y entonces a las 11 de la noche, a las 9 de la noche, para permitir que por lo menos estén hasta el mediodía del primero en sus departamentos y después vengan. Me quedé con la curiosidad, ¿hay legisladores con sus casas? Creo que hay una legisladora que está en esa situación. ¿No? Bien, y hablando de la capitalización, muchos lo que decían es, está correcto que se capitalice, pero se debería cambiar quienes gerencian ANCAP. Yo voy a referirme ¿Cosa debería renunciar para usted? Yo voy a referirme con las mismas palabras que lo hizo el ministro de Economía en la Comisión de Hacienda. Yo confío en mi gobierno, en las resoluciones del presidente de la República y por eso estoy acá trabajando para la capitalización. Muy bien, Alfredo Asti, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Que tenga buen año. Feliz año. No juegue con